Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 14, yo me quedo con el baño. Exigió Jan con fiereza mientras el equipo Ruby regresaba a sus habitaciones después del desastre en Forever Fall. Jan sonrió antes de burlarse de su compañera, que murmuraba en voz baja para sí misma. O podemos simplemente compartir uno juntos, Weiss. Jan bromeó con su compañera, que murmuraba en voz baja para sí misma. La heredera Schne tenía la cara pegada a la almohada, demasiado cansada para pensar en lo que iba a hacer después de la cena. Al final, nadie tenía idea de por qué los Grimm los atacaron a todos de la nada. Había habido muchas teorías sobre por qué los Grimm los habían atacado de repente de esa manera, y la teoría popular era que la savia de los árboles los atraía hacia los estudiantes. Después de todo, se sabía que los Grimm eran ferozmente agresivos contra los humanos y no era sorprendente que atacaran si veían humanos. Lo que confundió a los dos equipos fue la gran cantidad de Grimm que tuvieron que abrirse paso para poder escapar. Era como si toda la población de Grimm en un radio de 5 millas se hubiera reunido para atacarlos en lugar de solo unos pocos grupos al azar que se habían reunido por casualidad. Era un pensamiento inquietante, pero lo más urgente era lo que había dicho Shirou. Sus palabras no parecían demasiado inquietantes a primera vista, pero las emociones que Shirou mostraba, así como el conocimiento previo de que Shirou tenía una obsesión malsana por proteger a los demás, hicieron que las chicas reflexionaran sobre el tema. Era normal que la gente muriera a causa de los ataques de Grimm. Era un hecho que las vidas de las cazadoras eran peligrosas. Su riesgo ocupacional estaba muriendo para Grimm y ningún trabajo era realmente seguro. Fue porque todos los cazadores y cazadoras habían conocido y aceptado los riesgos que los hacían aún más impresionantes en su cultura y sus vidas. Probablemente no hubo niño que no hubiera pasado por la vida sin ser testigo de un ataque de los Grimm, o de un incidente en el que fueron salvados por cazadores o cazadoras. Esto era algo que todos enfrentaban. Sin embargo, Shirou estaba decidido a asumir la responsabilidad por la muerte de los estudiantes, como si fuera su culpa que ellos murieran, en lugar del Grimm que los mató. Fue realmente una experiencia reveladora para el equipo Ruby SNPR ver al normalmente tranquilo y paciente Shirou perder la compostura y comenzar a discutir con su profesor sobre lo sucedido. Incluso después de calmarse, permaneció sentado tranquilamente en la aeronave que los llevó de regreso a Beacon. Con este nuevo lado de Shirou revelado, tanto Ruby como SNPR comenzaron a darse cuenta de cuánto se parece realmente a un caballero Shirou. La única excepción al estado de ánimo sombrío, además de Shirou, fue Nora. Ni siquiera pareció importarle el incidente, solo le preguntó alegremente a Shirou si todavía iban a entrenar después de la cena mientras tomaban el transporte de regreso a la escuela. Al ver cómo había una gran cantidad de cadáveres de Grimm, los estudiantes heridos junto con el cuerpo del caído. Fue una bendición menor que el director no los detuviera y en lugar de eso les ordenara sin palabras que los enviaran de regreso a la escuela, que se tomaran el resto del día libre y que prepararan un informe sobre el incidente al día siguiente para presentarlo. Nora era una verdadera luchadora, todavía llena de energía a pesar de todo lo que habían pasado. Las chicas de Ruby, sin embargo, estaban más que felices de derrumbarse en su cama y tomar una pequeña siesta después de la cena en vista de la actividad que acababan de pasar. Luchar contra lo que debe ascender a 2 batallones completos de Grimm tiende a agotar a las personas. Después de todo, Nora realmente tenía una resistencia y un acondicionamiento increíbles para tener tanta energía restante. Por otra parte, Shirou tampoco parecía peor por el desgaste. La campeona reinante, Pirra, estaba tan agotada como ellos, pero se debía principalmente al agotamiento de Laura. Quizás Jan tenía razón, todos necesitaban trabajar en sus niveles de resistencia y mejorar sus niveles de condición física si las peleas a gran escala iban a ser la norma. Lo que alegró a ambos equipos fue que se demostró en gran medida que ambos equipos estaban en lo más alto de la clase. Los otros equipos que habían intentado atacar fueron rápidamente invadidos y huyeron hacia la señorita Godwich en busca de ayuda, afortunadamente sin perder ningún miembro ya que al menos todavía estaban armados y no fueron tomados con la guardia baja.
El equipo Rubí y el equipo SNPR podrían incluso recibir medallas por su valentía al ayudar a proteger a los demás estudiantes junto con las recompensas de todos los Grimm que habían matado. Puede que no le importe a Shirou, que parecía tan genuinamente confundido por ser recompensado de esa manera que Pirra tuvo que dar un paso adelante para agradecerle al director por organizar un regalo así para todos ellos. Por supuesto, Weiss tenía sus propios problemas. Casi se había quedado sin reservas de polvo cuando terminaron las batallas, y había hecho todo lo posible, celosa y estresadamente, para conservar el polvo eligiendo oportunidades precisas para sus ataques. Era una situación increíblemente estresante, ya que sabía que si desperdiciaba demasiado en un ataque, podría volverse en su contra. O peor aún, podría convertirse en un peso muerto, y ese era un pensamiento que no podía soportar. Afortunadamente, el conflicto terminó antes de que eso pudiera suceder, pero la próxima vez que tuviera tiempo libre, estaría desarrollando un dispositivo que le permitiera recargar los niveles de polvo de su arma. O idear un arma alternativa o un estilo de lucha que no la dejara vulnerable o ineficaz al luchar contra grupos de monstruos. Sabía exactamente por qué Shirou, Ruby e incluso Ren no le habían pedido que tomara la delantera junto con los demás. La esgrima era más efectiva en situaciones de 1 contra 1 y era demasiado peligroso arriesgarla en el frente. No fue tan eficaz ni tan fuerte como había imaginado que sería. Necesitaba el apoyo de sus compañeras para poder desplegar su fuerza y potencial, y eso la hizo enfadar. Ella era una Shne, un miembro de la élite y todos sus compañeros de equipo habían demostrado ser tan fuertes, tal vez más, y lo más importante, eran más que un pony de un solo truco. Black había tomado la delantera, sacó a Ruby en una misión de búsqueda y escolta e incluso proporcionó fuego de apoyo al final del conflicto. Yang estaba en primera línea, tomando la delantera y arriesgando su vida por ellos desde el principio. Ella había sido un factor crucial en cómo pudieron masacrar a todos los Grimm que habían acorralado. Sin mencionar las pocas veces que lograron ataques combinados con ella sin problemas. Ruby fue aún más impresionante, considerando que su edad como líder del equipo Ruby había sido enviada a una misión en solitario en la que tuvo un gran éxito, la tomaron al frente e incluso jugó un papel muy crucial al eliminar a Grimm que estaba presionando a la señorita Goldwitch. Eso decía mucho de la cabeza fría de Ruby ante el estrés, sus habilidades para tomar decisiones y sus habilidades de combate. En comparación, la propia Weiss, a pesar de haber sido designada como monitora de campo, así como la segunda al mando del equipo Ruby, había estado dudando de sí misma y algunas veces, incluso dudó en atacar debido a su incapacidad para decidir un curso de acción. Hubo momentos en que tomó la decisión correcta en el momento correcto, pero tener éxitos no excusa sus fracasos y Weiss se encontró extrañamente inadecuada. Puede que sea un poco dura consigo misma, pero era una chica orgullosa y juró hacerlo mejor mientras se giraba hacia un lado para mirar a Yang sonriéndole. Weiss no entendió cómo la rubia tonta todavía tenía la energía para seguir adelante, pero la heredera Shne le dio el resoplido más digno antes de sonrojarse. Por favor, me muero por un baño, si esa es la única forma de bañarme ahora, lo compartiremos juntos. Casi valió la pena admitirlo para ver a Yang con la mandíbula abierta, pero no le gustó cómo la rubia se rió mientras levantaba su cuerpo como si fuera una princesa. Te traeré tu cambio de ropa, Weiss, es hora de ir a bañarte. Weiss lamentaría más tarde esa decisión durante bastante tiempo y si las otras chicas oyeron algo en el baño, no hicieron ningún comentario al respecto. En lo que a ellas respectaba, no había sucedido nada. Te desempeñaste bien hoy, Nora. Shirou habló suavemente con su compañero de equipo mientras los dos comenzaban sus ejercicios de enfriamiento. Nora estuvo tan incansable como siempre y su compañero de equipo le dedicó una gran sonrisa después de levantar la vista de su estiramiento. ¿Tú crees? Creo que lo hice genial. Ren también lo hizo genial. Todos lo hicieron genial. Lo hicimos genial hoy. Nora levantó un puño en el aire mientras Shirou también se reía entre dientes. Ciertamente lo hicieron. Mataron a tantos Grimm hoy que estaba seguro de que habían limpiado todo el bosque de Grimm. Solo se puede esperar, ¿verdad?
Los Grimm aparecieron como por arte de magia y nadie había sido capaz de averiguar exactamente cómo. Este problema se agravó cuando los cuerpos de los Grimm se desvanecieron y se disiparon en el aire después de un tiempo, dejando polvo a su paso. Esa fue la única razón por la que se ofrecieron recompensas por los cuerpos de Grimm. La calidad del polvo que provenía de Grimm era de mayor calidad que la mayoría del polvo natural que se extraía. Shirou pasó algún tiempo trabajando en una tienda de polvo antes de hacerse un nombre con Taiga y luego unirse a Beacon. A veces era difícil conectar lo que dejó atrás y lo que tenía consigo, pero prometió no olvidar lo que había sucedido antes. ¿Estás cansado, Shirou? La pregunta de Nora sacó a Shirou de sus pensamientos y sacudió la cabeza antes de ponerse de pie. El caballero de Beacon no dijo nada más mientras Nora solo lo miraba con curiosidad. Pero parecías triste hace un momento, ¿estabas triste? La pregunta de Nora lo hizo reír y se encogió de hombros antes de preguntarle por qué decía eso. Estaba pensando en lo que pasó hoy, es algo que no puedo aceptar tan fácilmente. ¿Quieres decir que la gente no debería haber muerto? Sí, eso, ¿qué te parece, Nora? ¿Es extraño? ¿Es extraño que la gente muera? No, la gente muere cuando la matan. Shirou hizo una mueca ante eso, era la segunda vez que una frase similar lo había sacudido, pero siguió adelante mientras se encontraba con el rostro alegre de Nora. Si fuera Nora, daría una respuesta honesta. No, para mí sentirme enojado por la forma en que murieron y cómo no estábamos allí para evitar que sucediera. Nora se frotó la barbilla mientras ella también se levantaba y cuando Nora comenzó a moverse mientras pensaba, Shirou la siguió un poco impotente detrás de ella. Se sentía extraño que estuviera siguiendo a Nora, todo el equipo SNPR sabía que aunque Nora tenía un buen sentido de orientación, nunca los llevaría a donde querían ir. Nadie tenía claro lo que Nora estaba pensando, y Shirou realmente esperaba que Nora estuviera reflexionando sobre su pregunta o de lo contrario se vería muy tonto siguiéndola mientras los dos caminaban hacia la academia. Shirou es una buena persona, demasiado buena. Por eso estás enfadado. La respuesta de Nora de repente sorprendió a Shirou y chocó con Nora, que se había dado la vuelta para sonreírle. Su amiga reflexionó sobre la pregunta y Shirou pensó en sus palabras antes de reírse de nuevo. No es la primera vez que alguien me dice eso, Nora. Supongo que sí, solo quiero ayudar. Entiendo que Nora respondió con una sonrisa confiada, pero Shirou negó con la cabeza. Nadie podía entenderlo, esa era la cruda verdad. Nadie entendía por qué era tan importante para él, o por qué tenía que hacer esto. Tal vez Archer y Kiritsugu, pero no Rin, ni Sakura, ni nadie más. Lo hago, Shirou. Nora repitió y en lugar de intentar discutir con ella, Shirou preguntó cómo y por qué Nora entendía por qué quería protegerla. ¿Por qué quieres proteger, no es así, Shirou? Shirou se sobresaltó cuando Nora golpeó el martillo en la cabeza, pero podría ser la frase lo que lo hizo parecer así. Mucha gente quiere proteger a los demás, especialmente a sus seres queridos, Nora. No es tan especial. Él realmente creía que cualquiera, al defender a sus seres queridos sería más fuerte, y si tenían una razón para proteger algo, se aplicaba lo mismo. Es especial cuando quieres proteger a todos y no a ti mismo. Shirou se encontró mirando a Nora, quien simplemente le devolvió la sonrisa mientras continuaba. Al igual que Nora, que necesita luchar por amor, Shirou necesita proteger, ¿verdad? Este intercambio entre dos individuos que habían sido llamados distorsionados fue algo novedoso para él. Shirou rara vez había conocido a alguien que estuviera de acuerdo con él tan fácilmente sin cuestionarlo sobre sus ideales y sus deseos. Bueno, Ruby había sido la anterior. ¿Pero eso significa que Ruby también estaba distorsionada? Seguramente no. Sí, es cierto. Quizá lo entiendas, concedió Shirou con una sonrisa que hizo que Nora soltara un pequeño suspiro de reconocimiento. Nora entiende. Shirou entendió por qué necesito luchar y luchar por amor. Así que Nora puede entender por qué Shirou necesita proteger, así que apoyaré a Shirou tal como Shirou me apoya a mí. Nora declaró apasionadamente a Shirou y, a pesar de sí mismo, el caballero de Beacon extendió la mano para alborotar la cabeza de Nora como un niño.
En cierto modo, Nora era una, pero a él no le importaba. La chica entendía, incluso si no lo hacía, lo apoyaría. Aquellos que fueron distorsionados fueron impulsados por algo que otros no ven, y serían vistos de manera diferente debido a cómo se aferraron a ese ideal que solo ellos tenían. Shirou lo entendió, Rin se lo había explicado incontables veces, pero no era por terquedad que no podía cambiar, era que no podía, Nora al menos lo entendía y eso era suficiente. Gracias, murmuró Shirou, sintiéndose un poco avergonzada, pero Nora no lo parecía y solo se rió mientras regresaban a su habitación en el dormitorio. ¿Crees que volverán pronto? Le preguntó Pirramicos a su compañera de equipo, Li Ren, mientras pulía a Kouo sentada en una silla. La pelirroja era una persona tranquila y eso ayudó a que las dos se unieran, y en muchos sentidos eran camaradas en el sentido de que tenían que lidiar con compañeros locos. Shirou no estaba loco, pero ciertamente no era el adolescente común y corriente que Pirra había conocido. Tenía problemas que en su mayoría beneficiaban a todos, pero que seguían siendo problemas. Su incapacidad para protegerse era algo que también la preocupaba. No tenía por qué salir a entrenar con la dinámica que era Nora. Después de descubrir que Nora literalmente no podía quedarse sin energía, Shirou se vio obligado a pasar por más de su brutal régimen de entrenamiento con ella, ya que Nora realmente los había disfrutado. Parecía que podía cansarse un poco después de unas 30 repeticiones del entrenamiento y eso también la ayudaba a dormir. Shirou, el gran blando que era, se había ofrecido como voluntario para quedarse con ella para ayudarla con los entrenamientos. Y por ayudar, se refería a hacer ejercicios con ella. Las primeras veces, Pirra tuvo que ayudar a Shirou a regresar a la habitación, afortunadamente no tuvo que bañarlo antes de que se quedara a dormir. A medida que los entrenamientos se intensificaron, al menos para Nora, Shirou pareció acostumbrarse a los entrenamientos diarios más rápido de lo que nadie debería. No bromeaba cuando dijo que no estaba en óptimas condiciones y después de una semana, Shirou era más que capaz de seguir el ritmo de Nora mientras hacían ejercicio por las noches. Pero eso no tenía nada que ver con cómo todos ellos habían pasado por una serie de batallas muy difíciles en Forever Falloi, preferiría que Shirou y Nora descansaran. Deberían hacerlo, a menos que los retengan. Mañana no hay clases, Pirra, me aseguraré de que Nora descanse. Ren respondió con calma mientras meditaba en su cama. La interrupción repentina de Ren hoy la había sorprendido. Sabía que Ren era inteligente. Que Shirou lo nombrara como su segundo al mando lo insinuaba. Admitiría que se sintió un poco abatida y herida cuando Shirou hizo eso, pero las pocas veces que Ren tomó el mando, habían silenciado sus quejas. Ren era un genio y sus soluciones tácticas a los escenarios de batalla que habían sacado de los archivos habían sido poco convencionales, pero mucho más efectivas que los planes de batalla reales que se dibujaron. Pirra también estaba impresionado con la forma en que se había hecho cargo de esa manera antes, había estado tranquilo, sereno y no había tenido miedo de desafiar la autoridad de Shirou cuando su estrategia era la equivocada. También fue una señal de confianza entre los dos hombres que permitió que Ren interrumpiera. Pirra no podía imaginar a Ren haciendo eso si Rubio Weiss estaban a cargo después de todo. Gracias, intentaré que Shirou se relaje un poco también. ¿Quieres comenzar con el informe? Si lo terminamos ahora antes de que vuelva Nora, podríamos entregarlo mañana temprano y tomarnos el resto del día libre. Pirra se sintió un poco mal cuando tuvo que llamar la atención de esa manera a Nora, pero era cierto que su amiga no era la mejor en lo que se refiere a sentarse y, bueno, a lidiar con la tarea o cualquier tipo de papeleo. Con las dos trabajando en ello, también tenían una buena oportunidad de terminarlo más rápido. Podría también. Vamos, Ren estuvo de acuerdo y se dirigió hacia Pirra, quien sonrió y sacó su pergamino para comenzar a trabajar en él. Me sorprende verte aquí, Ruby. Ruby saltó un poco cuando escuchó el sonido de Shirou llamándola desde uno de los balcones que daban a los terrenos de Beacon. Con él estaba Nora, quien sonrió y la saludó con entusiasmo. Los dos parecían haber pasado por un escurridor y Ruby sonrió mientras comentaba sobre su entrenamiento. El entrenamiento de vuestro equipo es brutal, ¿lo sabías? La única que podría coincidir con ustedes dos es Jan cuando estaba en Signal.
No le des más ideas, por favor. Ruby se rió cuando Nora pareció interesada en eso, pero su humor se volvió un poco sombrío cuando Shirou le preguntó por qué estaba aquí. Deberías estar con tu equipo, ¿por qué estás aquí solo? ¿Estás aquí para disfrutar del paisaje? Solo quería estar solo un rato, ya sabes, después de lo que pasó antes, creo que puedo pedir un poco de privacidad. Ruby respondió, no enojada ni criticando a sus amigos, sino simplemente queriendo tener algo de privacidad y un tiempo a solas. Los demás saben que estás aquí. Ah, sí, le dije a Blake que quería dar un paseo afuera. No te preocupes, regresaré pronto, Shirou. Ustedes dos deberían ir a bañarse ahora. Creo que Nora puede usar el nuestro si el resto termina con él. Ruby respondió suavemente, casi como un despido, y Shirou captó la indirecta, preparándose para irse cuando Nora habló en su lugar. Te ves triste, Ruby, igual que Shirou antes. ¿Pasa algo? La pregunta de Nora tomó a Ruby por sorpresa y la pelirroja la miró fijamente por un momento antes de que Shirou se aclarara la garganta. Nora, él trató de advertir a la niña sobre entrometerse en los asuntos de otra persona, pero ella simplemente se paró al lado de Ruby antes de darle un abrazo. Si estás triste, podemos hablar de ello. Así es como hice que Shirou se sintiera mejor ahora, ¿verdad? Cuando Shirou se negó a responder, solo para mirar hacia un lado, Ruby supo que Nora estaba diciendo la verdad y la pelirroja cerró los ojos antes de suspirar. Parece que, después de todo, no tendrá buenos sueños esta noche si fuera a hablar de ello. Recordé cómo me obligaron por primera vez a matar a un Grimm hace mucho tiempo. Ruby admitió que estaba lo suficientemente cerca de la verdad como para que fuera correcto después de todo. ¿Tu primera muerte? Shirou parecía sorprendido mientras se frotaba la barbilla. ¿Estaba sorprendido de que ella mostrara signos de debilidad como esos? Todos los estudiantes que asistían a Signal o cualquier otra academia de combate tenían pruebas psicológicas obligatorias y controles por parte de psiquiatras para monitorear su estado mental cada pocos meses. Ser un cazador o una cazadora no era fácil, matar definitivamente no era fácil y, a veces, se vuelve, para la gente. Las batallas eran estresantes y era fácil volverse insensible a toda la muerte y destrucción que enfrentaban en sus misiones para ser cazadores/cazadoras. Ruby fue entrenada desde una edad temprana para luchar, el mundo era un lugar violento, y si no aprendías a luchar, morirías. Así que ella debería estar acostumbrada, pero nadie debería hacerlo. Sí, fue cuando tenía unos 6 años. Tuve que matar a un Grimm. La declaración de Ruby fue directa y no brindó ninguna información sobre cómo podría afectarla. En realidad, a Shirou le recordó a Ren y, cuando trataba con Ren, Shirou pensó que era mejor dejarlo en manos de Nora. Está bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Mataste a un gran Grimm? ¿Uno pequeño? ¿Cómo lo mataste? ¿Con la rosa creciente? ¿Alguien lo vio? ¿Por qué tuviste que matarlo? El bombardeo de preguntas de Nora dejó a Ruby un poco abrumada mientras Shirou reprimía el impulso de sonreír. Sí, esa era la razón por la que Ren no podía lidiar con Nora. La chica nunca podía captar la indirecta de dejar a la otra persona en paz. Era bueno y malo, en este caso, todo era bueno. Bueno, son muchas preguntas. Ruby trató de ganar tiempo mientras Nora se acercaba cada vez más a ella, la enérgica chica saltando sobre sus talones mientras le sonreía. Sería lindo si el tema no fuera sobre el primer asesinato de Ruby. Shirou recordó su primer asesinato, no lo persiguió tanto como pensaba. Era justificable, de hecho, incluso podría decir que lo disfrutó. Puedes responderles lentamente. Nora respondió alegremente mientras cortaba la ruta de escape de Ruby de manera hermosa. Ruby parecía atrapada y le lanzó una mirada desesperada a Shirou para que la sacara de esta situación. Sin embargo, lamentablemente para Ruby, Shirou estaba interesado en saber más sobre el otro líder del equipo y con una mirada traicionada, Ruby respondió la pregunta de Nora. Bueno, ella respondió una de ellas. Los Grimm estaban a punto de atacar a mi familia. Así que,
Tuve que matarlo, eso ciertamente respondió a la pregunta de por qué Ruby tuvo que matar a Grimm, pero eso no explica por qué estaba tan obsesionada con eso, algo que Nora preguntó inmediatamente después de la respuesta de Ruby. Entonces estás triste porque tienes que matar a los Grimm. ¿Es por eso que estás molesto hoy? ¿Que tienes que matar a tantos Grimm? Sintiendo compasión por los Grimm era algo inaudito, los Grimm los atacaron. No sabían exactamente por qué, pero los Grimm atacaron a los humanos sin ton ni son. Si pudieran, y si los vieran, no dudarían en atacar a los humanos, incluso si pudieran morir en el proceso. No es eso, no me arrepiento de haber matado a Grimm, ni de haber matado ese día, pero, es que otras personas murieron ese día también, como hoy, por eso, entonces ustedes dos están tristes por la misma razón. Ruby miró a Nora confundida mientras Shirou le pasaba una mano por la cara. No esperaba eso y cuando volvió a abrir los ojos para ver a Ruby apuntándolo con incredulidad, Shirou solo le dio una sonrisa torcida sin decir nada más. Disculpa, Nora. ¿Estás triste porque hoy murió gente, verdad? Supongo que sí, que la gente muera por cualquier motivo es triste, ¿verdad? Ruby preguntó vacilante, ya que no quería activar la mina terrestre que hizo que Shirou mostrara su disgusto con la señorita Goodwitch ese mismo día. Ella se sentía triste por las personas que murieron, pero Shirou estaba enojado, esa era la gran diferencia. Ah, entonces Shirou y Ruby están tristes por diferentes razones. Shirou estaba triste porque no podía protegerlos. Ruby está triste porque la gente murió. Nora asintió con la cabeza entendiendo antes de continuar. Nora cree que ustedes dos tienen razón al estar tristes, pero hablar de ello los hace sentir mejor. Ruby hizo una pausa antes de devolverle una sonrisa mientras asentía. Sí, lo hace, un poco, de todos modos. Es una tontería, pero solo quería recordar, ¿por qué entreno y lucho tan duro? Nora parecía confundida ante eso, pero Shirou entendió mientras exhalaba audiblemente antes de rascarse la cabeza y hablar en voz alta. No es una mala idea, Ruby, a veces, después de una larga batalla, puedes ver cosas que cambien lo que creías que era correcto o bueno. Deberíamos dejarla en paz por un tiempo, Nora. Shirou insistió esta vez y después de desearle buenas noches a Ruby, los dos miembros del equipo SNPR dejaron a Ruby con sus propios pensamientos. La joven dio un suspiro antes de cerrar los ojos, dejando que sus recuerdos la devolvieran a ese momento, donde todo cambió para ella. Recibiste un mensaje en tu pergamino mientras estabas fuera, Shirou. Shirou asintió confundido mientras salía del baño. Tal como Ruby había sugerido, Nora había ido directamente a la habitación del equipo Ruby para tomar prestado el baño después de agarrar un cambio de ropa. Sus otros dos compañeros de equipo estaban trabajando en el informe que se entregaría mañana, pero cuando Shirou ofreció su ayuda, los dos simplemente le dijeron que se bañara primero. No olía tan mal, ¿verdad? ¿Viste el nombre de la persona que lo envió? Creo que decía que era de Tiger, lo siento, no quise entrometerme. Pirra se rió nerviosamente mientras Shirou simplemente le restó importancia, después de todo, ella solo estaba tratando de ayudar. Pero Taiga, ¿por qué lo estaba llamando por la noche? Shirou tomó su pergamino y echó un vistazo al mensaje que ella había enviado antes de gemir. ¿Qué pasa, Shirou? Tenemos el día libre mañana, ¿verdad? Sí, solo nos falta entregar el informe, ya casi hemos terminado, así que tenemos todo el día para nosotros. ¿Por qué? Necesito pasar por Vale mañana. Oh. No estoy seguro de si se nos permite hacer eso, pero ¿qué pasa? Pirra parecía preocupado y Shirou no estaba seguro de cómo sentirse al respecto, pero ciertamente estaba preocupado. Algunos de mis amigos de la infancia están de visita. Shirou se rascó la cabeza mientras se preguntaba qué hacer con el mensaje que Taiga acababa de enviar. Shirou, las hermanas Tosaka vendrán a visitar Vale mañana. Quieren conocerte, así que no intentes escaparte de esta, ¿de acuerdo? Te quiero, Taiga. Historia paralela. Esta es una secuencia que es canon para Pool y que brinda a los lectores una idea de las diferencias y nuestra interpretación de la mecánica y el universo de Ruby. Por lo tanto, todo es canon, al menos en este o.
Tosaka Sakura, la hermana menor de las infames hermanas Tosaka, suspiró al ver a su hermana mayor, Tosaka Rin, sonreír para sí misma mientras colgaba el teléfono. Sakura sabía que Rin había estado hablando por teléfono antes con uno de los mayores benefactores de su familia, la líder de Fujimura, la propia Fujimura Taiga. Las dos familias habían sido cercanas, ya que sus padres habían sido buenos amigos de la familia Fujimura antes. Recordó que se debió a que la familia Tosaka fue una de las primeras en estar dispuesta a vender suministros de dust a la milicia de Vale antes de su tremenda victoria al erradicar todo un nido de Grimm en las afueras de Vale. Su éxito y la toma de posesión de ese nido para albergar sus operaciones fue lo que les dio su título de defensores de Vale. Las milicias no eran algo poco común, pero era poco común que la milicia fuera la fuerza militar más fuerte de Vale después de la Academia Beacon, por supuesto. El gobierno local, en una muestra de buena fe hacia los logros de la milicia, había desviado sus fondos del mantenimiento de la seguridad para centrarse en invertir en infraestructura y en la construcción de Vale. Durante la última década, Vale se ha transformado en una gran ciudad con todo lo que uno podría desear. El precio de ese desarrollo fue que cada vez era más caro vivir en la ciudad debido a la inflación, pero ese era el trabajo de su hermana mayor, no el de ella. Entonces, ¿la señorita Taiga estaría de acuerdo en transmitir el mensaje? Ha pasado tanto tiempo desde que vimos a Shirou, después de todo, ella estuvo de acuerdo, ¿no? Preguntó Sakura mientras se sentaba junto a su hermana en el elegante hotel en el que se hospedaban. Incluso si su hermana mayor siempre estuvo obsesionada con el dinero, estaba más obsesionada con la imagen. Sakura estaría más feliz con una habitación más pequeña, pero Rin siempre insistió en la imagen que proyectaban las dos hermanas y haría cualquier cosa para mantenerla, incluso si eso significa gastar más de lo necesario. Pero como dijo antes, Rin era la que tenía los hilos del monedero. Sí, Taiga se lo dirá a Shirou y no saldrá de esta. Ese idiota, ¿por qué tendría que ser yo quien inicie el contacto? Debería ser él quien nos busque, Rin resopló mientras se cruzaba de brazos antes de dejarse caer en la cómoda y mullida cama que tiene el hotel. Esta suite era una ganga teniendo en cuenta las comodidades y el mobiliario. Podría disfrutar de su estancia aquí con estilo. Supongo que sí. ¿Le hiciste algo malo a Shirou la última vez que nos vimos? Sé que estuvo entrenando durante las últimas semanas antes de inscribirse, pero no es propio de él dejar de responder nuestros correos. Rin se sentó lentamente mientras pensaba en lo que había hecho la última vez que conoció a Shirou y se sonrojó mientras se giraba hacia un lado. Sakura, sabiendo muy bien lo que su hermana mayor podía hacer en un ataque de ira avergonzada, simplemente suspiró y se frotó la frente. ¿Le hiciste algo, no? Sakura preguntó en voz baja mientras veía a su hermana arder, no literalmente, mientras toda la sangre se precipitaba hacia la nuca para hacer que su rostro adquiriera un saludable color rojo tomate. Shirou realmente era tonto como para no darse cuenta de lo que ambas sentían por él. Pero Sakura sabía que una de las mayores razones por las que no podían decirle lo que sentían se debía a las diferencias en su estilo de vida. Los Tosaka eran comerciantes, investigadores e historiadores de oficio. Esto último se debió a su constante comercio e intercambio de garantías por sus productos. Siempre habría demanda de polvo, una cristalización que podría extraerse de la tierra o recolectarse de los Grimm cuando se vendieran. Los Tosaka también fueron uno de los partidarios del sistema de recompensas Grimm que permitió que el polvo que dejaban los Grimm cuando sus cuerpos se desvanecieran se convirtiera en nada. ¿Por qué los cuerpos de los Grimm desaparecieron de esa manera siempre había sido un misterio, pero a partir de cómo la población de Grimm nunca pareció disminuir, se teorizó que los cuerpos físicos de los Grimm estaban alimentados por polvo de manera similar a cómo lo harían sus armas, o que estaban hechos de polvo en primer lugar. Cuando fueron asesinados, no pudieron aprovechar el polvo y, por lo tanto, se desmoronaron. ¿Eso significaba que los Grimm eran capaces de producir polvo entonces? Investigaciones posteriores, muy peligrosas, realizadas un par de cientos de años antes, desacreditaron esa idea. El hecho de que fuera casi imposible domesticar y cultivar a los Grimm debido a su naturaleza agresiva hacia todos los humanos.
Los Grimm eran seres que atacarían a los humanos, sin hacer preguntas. Era como si toda su vida, si se pudiera llamar así, fuera matar humanos. Ha sido así desde que aparecieron por primera vez hace un par de siglos. El polvo recolectado de los Grimm se evaluaba en cuanto a su calidad y sus elementos antes de ser redistribuido. El polvo que se recolectaba de los Grimm era generalmente de mayor calidad que el polvo extraído, pero había excepciones a esa regla. De vez en cuando, las minas también producían polvo de muy alta calidad. Sakura no era la que tenía más conocimientos en el tema, pero Rin había sido inflexible al compartir sus hallazgos como jefa de la familia Tosaka. Su hermana mayor había sido criada para hacerse cargo del negocio y, como tal, recibió toda la información y los hechos de Dust y la historia de Grimm. En cierto modo, los Tosaka estaban vinculados a los Grimm y sus vidas giraban en torno a ellos. Los Grimm les proporcionaban su sustento y, si no fuera por el trato negociado con los Tshne, dependerían totalmente de ellos. El comercio de las recompensas de los Grimm junto con la distribución del Dust ocupaban la mayor parte de los procesos de la familia Tosaka y les reportaban la mayor parte de las ganancias. Incluso si los Grimm fueran quienes mataron a sus padres, todavía dependían de los asesinos de su familia para vivir en este mundo duro. ¡Qué triste! El origen de los Grimm ha sido discutido a lo largo de la historia. La triste realidad fue que los humanos fueron casi totalmente aniquilados cuando apareció el primer Grimm. Aparecieron en un número tan grande sin aparentemente ninguna razón o patrón y comenzaron a matar a todos los que estaban cerca de su vecindad. Fue un milagro menor que los humanos pudieran sobrevivir a la masacre, y mucho menos sobrevivir hasta ahora. Los textos antiguos que la familia Tosaka había reunido hablaban de la misma historia. Que los Grimm aparecieron repentinamente, de la nada, pero había algunos registros que escribían sobre un ritual que se estaba realizando. Uno que provocó que los Grimm aparecieran en primer lugar. Los mismos textos también escribieron sobre cómo los Grimm se formaron a partir de humanos y no de la nada como se estableció previamente. Se tendría que realizar un ritual para cambiar a los humanos en Grimm, aunque los Tosaka no sabían por qué lo hacían. Aparentemente se consideraba un ritual sagrado antes de que se cambiara para crear a los Grimm. El uso y desarrollo de Dust por parte de los humanos para derrotar a Grimm fue el cambio de rumbo para los humanos. Con el poder de Dust, que, irónicamente, también se formó a partir de los Grimm, pudieron reconstruirse y desarrollarse. Y a partir de entonces, los Grimm también fueron llamados la maldición de Dios, una oscuridad que nació para castigar a los humanos por profanar a los mismos dioses. Podría estar vinculada al ritual sagrado que habían realizado para provocar la aparición de los Grimm. ¿Quién sabe realmente? La verdad ha sido distorsionada y contada tantas veces que la verdad estaba fuera de su alcance en este momento. En este momento, Sakura tenía que calmar a su hermana y esperar que su temperamento no molestara demasiado a Shirou otra vez. Bueno, obviamente hiciste algo mal si te quedas así de callada, hermana,